de la Clínica Joslin de Estados Unidos, empezó este año su ponencia en el Congreso de la ATTD, que es el Congreso de Tecnologías y Diabetes. Y yo quería preguntar esto a la sala. ¿Qué pensáis, no? Se ha hablado mucho de tecnología, todo lo que nos aportan las tecnologías. ¿Hay alguien que cree que podemos excluir una de otra y a lo mejor con la tecnología nos ahorramos la educación y esto de venir a ver a Carmen 4 días seguidos en un mes para que nos enseñe, no sé, algo de lo que vamos a explicar? Bueno, vamos a intentar contestar a esta pregunta a lo largo de mi cortita exposición. Como os decía, en este congreso hasta ahora siempre se hablaba de todos los avances tecnológicos que había, de los nuevos sensores, todo aquello que se está investigando, las nuevas bombas, cómo se conectan, en fin, todos estos avances que hemos ido teniendo. Y este año, en febrero, ha sido la primera vez en la que en este congreso se ha hablado muchísimo de educación y tecnología, y además se ha añadido una frase que, como comentaba antes el doctor Cardona, ya se habló en el estudio de CCT hace muchísimos años, en el 93, muchos de aquí ni habíais nacido, de que se necesitaba que fuera estructurada. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir estructurada? Quiere decir que, como tenemos que aprender muchísimas cosas, iremos poco a poco en el dominio de este lenguaje nuevo que nos viene en el manejo de la diabetes. Y como yo suelo utilizar, yo trabajo con niños, y a veces para explicarles esta paciencia que tenemos que tener, es que primero aprendemos a sumar y después a multiplicar. Es decir, vamos poco a poco, y esto quiere decir estructurada. Tenemos que ir aprendiendo cosas progresivamente. ¿Cómo se define la educación? Pues es un proceso continuo, según la OMS, según la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación de Pediatría y Diabetes, centrada en la persona, es decir, centrada en cada uno de vosotros que estáis aquí y que tenéis diabetes. Y a través de la educación lo que se intenta es facilitar conocimientos y habilidades y promover actitudes positivas hacia el cuidado de la diabetes. Y yo creo que esta mañana, con una de las primeras ponencias, Kilian nos ha dado una frase de motivación, ¿no?, de cómo tenemos que afrontar la diabetes. Este es un poco el concepto con el que trabajamos en educación en diabetes: promover actitudes positivas. Debemos incorporar las necesidades y valores de las personas, es decir, todos estáis aquí, seguramente estáis muy motivados por todo lo que es el tema de la transformación digital, pero probablemente haya otras personas que no están aquí, algunas porque no han podido, porque el aforo estaba completo, pero habrá muchos que esto les interesa muy poco y que el tema de ponerse una bomba de insulina pues tampoco les interesa y ya van bien con los bolis. Es decir, tenemos que adaptarnos siempre a las necesidades y a los valores de cada uno de vosotros. Y esto se debe impartir en programas estructurados, es decir, ordenado. No hacemos primero una cosa, volvemos atrás, volvemos adelante. Sí que habrá que volver atrás para repasar, pero iremos progresivamente y con evidencia científica. Es decir, no hacemos las cosas porque un día se nos ha ocurrido, sino que en realidad intentamos, bueno, pues hacerlo con algo que intentamos que esto funcione, ver si funciona o no. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Pues en definitiva, ayudaros a capacitaros, ¿no? Antes, en la mesa anterior, decíais, un ponente ha dicho, ¿no?, los pacientes tenemos derecho a decidir, por supuesto, y para esto, en este camino, creemos que los profesionales os podemos ayudar en estas decisiones para que seáis autónomos en la medida de lo posible, porque evidentemente la diabetes está con vosotros los 365 días al año, todos los minutos del día, y ahí no estamos nosotros, estáis vosotros en vuestra casa o en donde estéis en ese momento. ¿Y qué ocurre con la tecnología? Con esta transformación que tenemos en los últimos años, pues que de repente tenemos nuevas necesidades que abordar y por tanto necesitamos trabajar nuevos conocimientos y nuevas habilidades para abordar todo esto. ¿Y qué tenemos? Pues un poquito un repaso de lo que ya se ha dicho a lo largo de la mañana. Tenemos nuevas aplicaciones móviles que se conectan con los medidores, tenemos un montón de plataformas de descarga de datos, de comunicación entre vosotros, los pacientes y los profesionales, tenemos las bombas de insulina, tenemos un abanico de nuevos sensores, hay aplicaciones móvil también para gestionar, que se comunican con bolígrafos y lo que intentan es convertir el bolígrafo
en algo más inteligente del que los que conocimos tradicionalmente. Tenemos todas las redes sociales, los sistemas integrados, páncreas artificial, ¿no? Y el movimiento NiceCap que nos acaba de comentar la doctora Miguel. Es decir, con todo este abanico, pues yo cuando me pongo en mi consulta me siento un poco pequeñita, ¿no? Es decir, hay que aprender muchísimo. ¿Y qué nos ocurre con todos estos nuevos dispositivos y estas nuevas herramientas? Tenemos nuevas necesidades también los profesionales de la salud y necesitamos pues mantenernos al día, y a veces pues esto no resulta fácil. Y también otro reto que tenemos los profesionales de la salud es que esto de repente llega, se aprueba, ¿no? Como se ha pasado ahora pues con el freestyle para menores de 18 años y muy bien, bienvenido es, pero los profesionales seguimos siendo los mismos y no podemos hacerlo todo en un día, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay un requerimiento y unas necesidades de, pues necesitaríamos ser más, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar en bombas y sensor, que es un poquito de todo este abanico. Solo hablaré de bomba y sensor, que es un poco lo que pone en el título de la mesa. Y antes de empezar quería preguntar, ¿cuántos de vosotros podéis hacer la mano alzada? ¿Sigue tratamiento o si sois los papás de algún niño que tiene diabetes aquí, sigue tratamiento con bomba de insulina? Bueno, más o menos casi la mitad. ¿Y cuántos de vosotros utilizáis o habéis utilizado alguna vez un calculador de bolus? También unos cuantos. Vale, entonces, ¿qué necesitamos saber? Y seguro que a los que lleváis bomba de insulina o los que lleváis un calculador de bolus os han enseñado nuevas palabras, ¿no? Porque hasta ahora sabíamos que nos poníamos una lenta antes de llevar bomba, nos ponemos una insulina lenta, unas rápidas para las comidas, pero ahora resulta que la bomba de insulina utiliza otras palabras, utiliza bolus y utiliza basal. ¿Y qué es un basal? Hemos hablado toda la mañana de que es un basal, pero probablemente, no lo sé, igual estéis muy bien informados, pero seguramente hay alguien en la sala que utiliza bolis de insulina y probablemente el tema de basal en la bomba pues le queda un poco, bueno, no lo tiene muy claro. ¿Por qué? Porque la bomba de insulina pone solo insulina con insulina rápida y el basal será aquello que sustituye a la lenta y que la bomba lo va a tener que administrar con una programación de gota a gota en unas unidades por hora que ya hemos definido y programado. Y como esto, pues hay una serie de conceptos como el ratio, el factor sensibilidad, que probablemente pues los que utilizáis calculador de bolo, esto es más sencillo, pero para aquellas personas que no lo usan y que no utilizan el concepto de ratio, pues también hay que trabajarlo previamente, porque si a uno le dan una bomba de insulina y es, bueno, yo me lo guiso, yo me lo como, seguramente tiene muchas dificultades. Y como esto, el factor de sensibilidad que nos explicaba antes la doctora Rislan, ¿cuánto me baja de azúcar cuando yo pongo una unidad de insulina? Hay que ver cómo se prepara el equipo de infusión, que es un catéter, en donde se pincha, cómo se purga, hay que rellenarlo de insulina, cómo intentar evitar burbujas. Es decir, hay toda una serie de conceptos, cómo cuidamos la piel, qué tipo de catéter vamos a utilizar, los hay inclinados, los hay perpendiculares, los hay que son de teflón, los hay que son de aguja de metal. Entonces va a depender de la persona qué tipo de catéter vamos a utilizar. Y nuestra función es ayudaros a poder elegir cuál es el mejor. ¿Qué más? Pues el catéter de la bomba de insulina se cambia cada 2 o 3 días. Hay personas que de entrada se suele decir cada 3, pero hay muchas personas que necesitan cambiarlo cada 2. Y probablemente con nuestra ayuda o en la consulta de educación lo vamos a hacer mejor. Y como veis, hay una serie. ¿Qué pasa si se me estropea la bomba? ¿Cómo vuelvo a pincharme con los bolis? Porque las casas comerciales de las bombas de insulina pues responden normalmente en 24 48 horas tengo una bomba de sustitución, pero ¿y si esto me pasa en Semana Santa, que hay más días de fiesta? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo calculo cuánta insulina me voy a poner ahora con los bolis? Todo esto lo vamos a ordenar en una serie de visitas programadas sobre todo para que no se nos olvide ninguno de los temas que necesitamos saber. ¿Qué haremos con los sensores? Que se ha hablado mucho antes, ¿no? Pues lo mismo, fundamental, conocer que existirá seguramente una diferencia entre el valor de glucosa que yo mido en el dedo, glucosa capilar, y el valor que mide el sensor.
Por una razón, porque no es que mida mal el sensor, sino que mide en tejidos diferentes y hay un retraso al tejido intersticial. Y puede ser que haya un retraso y puede ser que esto comporte que los valores son distintos. ¿Cómo interpreto todo esto? ¿Dónde voy a poner el sensor? ¿No? Aquí tenemos la foto de un niño pequeño, pues a la hora de elegir los sitios son mucho más pequeñitos, pero igualmente en cualquier persona tenemos que saber que si llevo un sensor puesto, cuando pincho la insulina, mejor que haya unos 3-4 dedos de distancia, porque si no, el sensor estará midiendo allí donde estoy poniendo insulina y probablemente ese valor que me da el sensor esté más alterado y no sea un valor fiable. ¿Qué más? ¿Qué significa todas las flechas que me dice el sensor? Y tenemos diferentes modelos. Todas dicen más o menos lo mismo, pero cada uno lo expresa de manera diferente. Uno dice una flecha hacia arriba, otros dicen 2, otros dicen 1, 2 y 3. ¿Qué tenemos que saber de las flechas? Los sistemas de sensores no son adivinos, no nos adivinan el futuro, no decimos hacia dónde va. En realidad las flechas son retrospectivas, nos está diciendo qué está pasando en el último cuarto de hora o 20 minutos y probablemente en los 5 siguientes pasará lo mismo, pero a veces no. Y seguramente de los que usáis sensores en la sala os ha pasado que me decía que iba subiendo y resulta que voy para abajo y he tenido una hipoglucemia, porque de repente esta tendencia puede cambiar. ¿Sí? ¿Y qué más? Pues cómo actuar si tengo flechas en la pantalla, porque claro, si me dice que estoy a 120 subiendo, seguramente no es lo mismo que a 120 bajando. ¿Qué hago? Pongo resto insulina si estoy bajando, sumo un 10% si resulta que me voy a poner insulina para la comida, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, todo esto también pues, es importante trabajar. Y tenemos los sistemas integrados de bomba sensor, que lo que hacen, para quien no lo conozca, cuando el sistema detecta que en menos de media hora vamos a tener una hipoglucemia, lo que hace es parar la infusión de insulina. Pero esto no resuelve todas las hipoglucemias, algunas sí y otras no. Tenemos que saber en qué momento podemos dejar actuar al sistema, que probablemente sea en la mayoría de situaciones, pero habrá algunas en las que no. Y si yo separo la bomba y como, pues probablemente después pueda estar muy alto. ¿Y cuándo puedo hacer esto? Pues a lo mejor, si vengo de hacer ejercicio, igual sí que tengo que comer, además que separe la bomba. Es decir, intentar ayudaros a discernir, ¿no? A diferenciar entre cuánto, en qué momento puedo o en qué momento no. Y también ayudar a decidir en qué momento ponemos esta alarma o este punto en el que se tiene que parar. Porque si yo le pongo en un valor de seguridad a lo mejor de 80, pues a lo mejor se me para muchas veces o se me para muy pronto y después siempre que se para la bomba después tengo controles muy altos. Y todo esto hay que ir definiéndolo poco a poco. ¿Y qué más nos muestran todos estos sistemas? Pues todas las plataformas de descargas que ya se ha comentado o también todo lo que vemos a la pantalla. Y como decía Bryce antes, en la inauguración de la charla, claro, antes yo me miraba el dedo y veía que antes de la comida estaba muy bien, 2 horas podría estar muy bien, pero ahora resulta que de repente veo que entre medio hay un pico. Y además estos sistemas, cuando los descargamos, cada bomba tiene su sistema de ver cómo administra la basal, cómo el bolo que he hecho, los controles que me salen. Cada monitor tiene una plataforma diferente, es decir, los profesionales deberíamos conocer todo ese abanico de posibilidades de descarga o de dispositivos para poder ayudaros en el que vosotros utilizáis. No estáis obligados a conocerlos todos, pero cuando uno lo utiliza, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos todo esto que yo descargo para manejarme mejor con los resultados o con los dispositivos que tengo? Y para acabar, ¿todo esto tiene evidencia científica? Pues sí que la tiene. Recientemente se ha publicado este estudio, un estudio de un grupo alemán, en el que lo que hacen es dar freestyle, ponen el freestyle, a un grupo se lo ponen con un programa estructurado de 4 sesiones y otro grupo pues se lo ponen como, bueno, pues como lo hacíamos aquí hasta ahora, uno se lo compra y va aprendiendo sobre la marcha. Y lo que ven es que aquellas personas que han participado en el grupo en el que tienen un programa estructurado y se les enseña muy bien y se trabaja muy bien cómo interpretar y cómo manejarse todo esto, hay más tiempo en objetivo de control, entre 70 y 180,
y la hemoglobina mejora. Y además están más contentos de cómo se mira el azúcar, es decir, que es otro factor muy importante. Por tanto, para terminar, pues yo respondiendo a la pregunta con la que iniciaba, pues yo creo que debería ser tecnología con educación mental. Y nada más.